8 de las ciudades más devastadas por la guerra en la historia. Si bien se necesitan décadas, a veces incluso siglos, de esfuerzo y recursos para construir y poblar una ciudad próspera, todo eso podría desaparecer con solo unos pocos días de guerra. Incluso hoy en día, los asentamientos densamente poblados son objetos de forma deliberada y sistemática como una estrategia de guerra ampliamente practicada, lo que a menudo resulta en la destrucción casi total de sus legados culturales e históricos. Antes de iniciar, te pido tu apoyo para suscribirte al canal de un querido amigo aquí en Costa Rica que está emprendiendo y de veras que comparte información útil. Es un canal enfocado al mundo blockchain y lo que busca es poder informar a las personas sobre algunos sitios o aplicaciones que te ayudan a generar ingresos. El canal es muy pequeño, pero semana a semana se mantiene subiendo contenido actualizado. Te dejo el enlace aquí y en la descripción. Antes de empezar, si piensas en Hiroshima o Nagasaki, el área de destrucción fue de unos 4,5 kilómetros. Mucho de la ciudad no fue destruida. Podríamos decir que fue un tercio de la ciudad, aunque esto no minimiza el hecho. Ahora, a lo que venimos. Número 8. El asedio de Saint-Lô. El asedio de Saint-Lô en Francia fue una de las batallas fundamentales de la Segunda Guerra Mundial, liderada entre los aliados y las fuerzas alemanas de ocupación en el verano de 1944. Fue parte de la batalla más grande de Normandía, ya que Saint-Lô fue un centro de transporte clave para el desembarco de las fuerzas aliadas en la playa de Normandía. Si bien la batalla real comenzó cuando las fuerzas estadounidenses ingresaron a la ciudad en julio, fue objeto de una campaña de bombardeos masivos en las semanas previas al asalto, lo que resultó en la destrucción total de gran parte de su infraestructura. Varios puentes y líneas de ferrocarril quedaron permanentemente destruidas durante el asedio, y gran parte de su población civil se vio obligada a huir de la región. Número 7. Grozny, Rusia. El asedio y eventual batalla de Grozny fue uno de los episodios más oscuros de la Segunda Guerra Chechena. A partir de 1999, las fuerzas rusas iniciaron un gran asalto a escala en la capital chechena, que para entonces se había convertido en el bastión de la autoproclamada República Chechena de Ichkeria. La ciudad fue ampliamente bombardeada en los meses previos al ataque, cuando las fuerzas rusas impusieron un bloqueo y sometieron a militantes y civiles por igual a una implacable campaña de bombardeos aéreos. Si bien enfrentaron una fuerte resistencia cuando finalmente ingresaron a la ciudad en febrero del 2000, la ciudad finalmente fue invadida y la mayor parte de los militantes se vieron obligados a huir. La propia Grozny quedó en ruinas, hasta el punto de que la ONU la declaró la ciudad más destruida de la Tierra. Aparte de la destrucción total de la infraestructura crítica, muchas áreas civiles también fueron devastadas y se necesitarían años antes de que pudieran reconstruirse por completo. Según algunos grupos de derechos humanos, hasta 25,000 civiles perdieron la vida en la campaña de 2 meses. Número 6. Rovaniemi, Finlandia. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Finlandia se encontró en una posición precaria, ya que estaba librando su propia guerra contra la Unión Soviética, ahora conocida como la Guerra del Invierno. En noviembre de 1941 firmó el Pacto Anti-Comintern con otras potencias del eje, entregando efectivamente la parte más septentrional del país a las fuerzas fascistas. El resultado fue que las bases alemanas surgieron rápidamente en toda la región de Laponia, especialmente en la capital de Rovaniemi y sus alrededores. A medida que avanzaba la guerra, los alemanes se atrincheraron cada vez más en la ciudad, construyendo fortificaciones, aeródromos y otras instalaciones defensivas. Por supuesto,
La situación había cambiado drásticamente en 1944, cuando el avance de las fuerzas soviéticas exigió que el país expulsara a los alemanes o se arriesgara a librar otra guerra con la Unión Soviética. Finlandia cumplió y dio la orden de expulsar a todas las unidades del eje en octubre de 1944. Sin embargo, cuando se retiraron, las fuerzas alemanas decidieron arrasar toda la ciudad y su infraestructura, destruyendo más del 90% de ella en las próximas semanas. Esto incluyó la destrucción de instalaciones críticas y todas las instalaciones militares de la ciudad, junto con la mayoría de los barrios residenciales de la misma. Número 5. Palmira, Siria. Palmira, también llamada la Venecia de las Arenas, era una ciudad antigua en la actual Siria que alguna vez sirvió como un importante centro comercial entre el Mediterráneo y Oriente. Su combinación única de influencias romanas, griegas y persas la convirtió en un sitio histórico y cultural importante en la región, ya que la ciudad alberga muchos artefactos, templos, tumbas y esculturas antiguas bien conservadas. Lamentablemente, gran parte de ese legado llegaría a un final trágico en 2015, cuando los militantes de ISIS capturaron Palmira y comenzaron una campaña de destrucción total. Apuntaron y destruyeron sistemáticamente la mayor parte del patrimonio histórico de la ciudad, incluido el templo de Bel y el arco romano del triunfo. También ejecutaron a varios ciudadanos de Palmira, incluida la decapitación del arqueólogo jefe de la ciudad, Khaled al-Assad, que había dedicado su vida al estudio y preservación del sitio. Número 4. Pyongyang, Corea del Norte. El bombardeo de Pyongyang en Corea comenzó en julio de 1950. Cuando se hizo cada vez más claro que las fuerzas norcoreanas estaban a punto de atacar la ciudad. Como medida preventiva, las fuerzas de la ONU, encabezadas por contingentes de Estados Unidos y Corea del Sur, lanzaron un total de 420,000 bombas sobre una ciudad de unos 400,000 habitantes, que incluían casi 32,000 toneladas de napalm. El daño fue tan extenso que al final de la guerra solo quedaron en pie unos pocos edificios. Alrededor del 75% de Pyongyang fue destruido durante la campaña de bombardeos, incluidas fábricas, hospitales, escuelas, edificios gubernamentales, barrios residenciales e incluso represas hidroeléctricas y de irrigación en las últimas etapas de la guerra. Según un relato de un periodista, la ciudad se quedó sin objetos militares para atacar en cuestión de días, ya que las fuerzas de la coalición habían bombardeado cada ladrillo que estaba encima de otro. Número 3. Bagdad, Irak. Bagdad fue un importante centro cultural, intelectual y económico durante la Edad de Oro del Islam, que comenzó con el establecimiento del califato Abbasi en el siglo VIII. Era un centro importante para el comercio, el aprendizaje y la erudición religiosa, y albergaba quizás la biblioteca más grande del mundo en ese momento, la Casa de la Sabiduría. Si bien la ciudad tuvo una gran carrera durante un tiempo, desafortunadamente fue invadida por los mongoles en 1258. Lo que tendría un impacto significativo en la región y más allá. El saqueo de Bagdad resultó en una destrucción y muerte generalizadas, ya que la ciudad fue saqueada y destruida sistemáticamente por las fuerzas mongolas en cuestión de unos pocos días. Toda la población fue asesinada o vendida como esclava. Según estimaciones mongolas, más de 200,000 personas perdieron la vida durante el asalto. La mayoría de los edificios de la ciudad también fueron quemados hasta los cimientos, incluida la Casa de la Sabiduría y la Gran Mezquita. Es importante mencionar que Estados Unidos volvió a destruir gran parte de ella en años recientes y muchísimas obras arquitectónicas con cientos de años de historia se perdieron para siempre. Número 2. Manila, Filipinas.
La batalla de Manila duró del 3 de febrero al 3 de marzo de 1945, librada entre una coalición de fuerzas estadounidenses y filipinas rebeldes contra el ejército de ocupación japonés. Si bien toda la ocupación había sido brutal para los residentes de la ciudad, no fue nada en comparación con la escala de destrucción que se vio durante la batalla de un mes. La ciudad fue fuertemente bombardeada por aviones estadounidenses en el periodo previo a la batalla, y el combate urbano entre las fuerzas japonesas y estadounidenses dejó gran parte de ella en las ruinas. Cuando las fuerzas japonesas se retiraron, se involucraron en una campaña de terror contra los civiles. Fue una de las mayores tragedias de toda la guerra, ya que casi toda la ciudad fue arrasada por bombardeos aéreos o de artillería. En total, unos 100,000 filipinos, la mayoría de ellos civiles, perdieron la vida durante la batalla de Manila. Número 1. Varsovia, Polonia. Varsovia fue la primera capital ocupada en el frente europeo durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un objetivo principal para los nazis debido a su gran población judía, ya que la ciudad albergaba muchas organizaciones políticas, culturales y religiosas prominentes. También fue una de las ciudades más rebeldes ocupadas por los alemanes, ya que toda la ocupación estuvo marcada por revueltas menores y mayores de polacos armados, como el levantamiento del gueto de Varsovia de abril de 1943. Cuando fracasó otra de esas rebeliones en el verano de 1944, Hitler ordenó a sus tropas que destruyeran completamente la ciudad. Según instrucciones específicas de Heinrich Himmler, la ciudad debe desaparecer por completo de la superficie de la tierra, lo que se llevó a cabo con un grado de eficiencia aterrador durante las próximas semanas. Cuando el Ejército Rojo entró en Varsovia en enero de 1945, encontraron que cada parte del próspero metropolitano fue quemado o destruido con explosivos. Era un páramo, con la mayoría de su población muerta o deportada. Varsovia todavía se recuerda como la ciudad más destruida durante la guerra, tal vez incluso de toda la historia, ya que aproximadamente 85% de ella fue borrada de la existencia. Estas fueron solo 8 de las ciudades más destruidas en la historia durante la guerra. Realmente podríamos hacer un top 100. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.